que quiera ganarse el libro pasando aquí al frente y respondiendo una pregunta? Mi hermano, y hay una persona. Bueno, vinieron 2 visitas, menos mal teníamos 2 libros. Pueden pasar aquí al frente. Pasa aquí al frente. Mucho gusto. Entonces, la pregunta va a ser muy sencilla. Le voy a preguntar a usted, mi hermano. ¿A usted le gustaría leerse este libro? Aquí se lo vamos a obsequiar. La siguiente pregunta, mi hermano. ¿Usted también quisiera leerse este libro? Claro que sí. Que el Señor les bendiga. Y ahorita les quiero hacer una pregunta antes de irse. ¿Qué creen ustedes, en su opinión, en lo que han escuchado, que significa que nosotros somos mayordomos del Señor? ¿Se les ocurre algo? ¿Se les viene algo a la mente? ¿Qué quiere decir cuando lo lees? Servidores del Señor. Creo que para mí sería como llevar el mensaje a cada una de las personas que están necesitando su palabra. Amén. Somos servidores que tienen que llevar el mensaje a todo el mundo. ¿Una respuesta acertada, sí o no? Claro que de parte del Señor les entregamos este libro y Dios quiera que pueda ser de grandísima bendición la lectura, que por cierto, pueden pasar, muchas gracias. Tiene en la temática de este libro, la sierva del Señor. Nosotros creemos que la autora de este libro, Elena de White, es profeta de Dios. Así lo creemos los adventistas del séptimo día. Y en ese libro ella explica el significado espiritual de las parábolas que contó nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo su ministerio aquí en la tierra. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Ahorita que estábamos entregando el libro me acordé. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, si mi amigo Andrés se burla un poquito de mí. El día de mañana, y como iglesia en la Asociación del Pacífico, vamos a celebrar un evento muy especial que se llama la Feria del Libro. Ese día los libros de la editorial de la iglesia van a estar con muy buenos descuentos. Yo les confieso algo. Yo nunca he comprado un libro a precio normal. Desde que me bauticé siempre espero la feria, que son en junio y en diciembre, para poder adquirir un libro. Y si uno se pone a pensar, uno gasta dinero, y más en estas fechas, en cosas materiales o en otros asuntos que digamos que no son malos, pero cuando nos dicen que podemos comprar un libro que vale 30,000, 40,000 pesos, decimos, uy, no, eso está muy caro, y nos duele invertir para algo que va a edificar nuestra vida espiritual, pero si no nos duele invertir para otras cosas. Y lo buena noticia es que la hermana Fleria tiene el listado de precios y el listado de todos los libros que usted puede leer. Yo le recomiendo escoger los del Espíritu de Profecía, Palabras de Vida del Gran Maestro, el Discurso Maestro de Jesucristo. Durante esta semana hablamos de un libro que se llama Dios envió un joven, la historia de José, supremamente interesante. También Harold anoche nos dijo la temática del libro, pero no nos dijo el título. Mi Harold habla acerca de cómo los primeros pioneros, valga la redundancia, trajeron el mensaje adventista a Colombia y a Venezuela. ¿Tiene el título de pronto ahí, Harold? Bueno, nos los queda debiendo, pero es una historia muy interesante. Bueno, debe ser porque él no lo contó así. Y así hay una amplia gama que la cual usted puede escoger. Acérquese a la hermana Fleria, que ella tiene, como le digo, el listado de precios. Y si usted no puede ir hasta allá, ella le hace el favor de traérselo. Usted le encarga cuál necesita y ella se lo trae sin ningún costo adicional. Entonces, hermana Fleria, cerramos el paréntesis de esta pausa publicitaria y entonces vamos ahora sí a entrar en materia. ¿Cómo enriquecer la personalidad? El día de hoy vamos a analizar el don número 8, del cual el Señor nos ha llamado a ser mayordomos. Y el don número 8 se llama ¿cómo? Los impulsos y sentimientos bondadosos. Pasamos a la siguiente. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos esta semana. El capítulo
25 de Palabras de Vida del Gran Maestro, explica una parábola. La parábola que explica se conoce como la parábola de los talentos. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 13 en adelante. Y con base en esa parábola, entonces la sierva del Señor explica precisamente lo que es mayordomía. Vamos a leer los primeros versículos. Versículo 13 de San Mateo 25 lo tenemos allí. Dice, velad. Y el hermano Andrés, la semana pasada cuando iniciamos la temática, hizo énfasis en esta palabra. Porque el contexto en el que se da la parábola de los talentos es en el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo nos está llamando, nos está invitando a que de una manera seria y consciente nos preparemos ¿para qué? Para la venida del Señor. Esta parábola, vuelvo y digo, se da en el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo nos dice que la preparación de su pueblo para la venida del Señor es un asunto serio que merece toda nuestra atención. Velad pues, porque no sabéis qué cosa, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Luego la parábola sigue diciendo que este hombre rico a uno de sus siervos le entregó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, de acuerdo a la capacidad que ellos tenían. Se fue lejos y cuando regresó llamó a cuenta a sus mayordomos, y el que tenía 5 le dijo: te devuelvo 5 y te doy otros 5. Y el dueño le dice: bien, buen siervo y fiel. Va donde el que tenía 2 y le dice: te devuelvo 4, también lo felicita. Pero cuando va donde el que tiene 1, ¿qué sucede? Al que le dio solo 1 le dice: no, yo tenía miedo, no supe qué hacer con él y lo enterré, aquí está desenterrado, te lo devuelvo lo que es tuyo. Y entonces el amo se enoja y le dice: has sido un mayordomo infiel, serás echado fuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Rápidamente vamos a mirar el significado de algunos de los símbolos de esa parábola. El Señor o el amo que se fue lejos es un símbolo que representa ¿a quién? A Jesús. ¿Y cómo lo podemos confirmar? San Juan 14, del 1 al 3, dice el Señor Jesús que le dijo a sus discípulos después de que Él muriera se iba a ir para el cielo. Pero Él le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Y luego termina diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Y luego en San Juan 16, 5 al 7, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: no estén tristes, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces puede venir ¿quién? El Consolador, otro Consolador, el Espíritu Santo. El hombre que se fue lejos dejó sus dones, y el don más grande que pudo dejar fue el don de la presencia del Espíritu Santo. ¿Quiénes son sus siervos? Según la sierva del Señor, sus siervos son todos aquellos que se declaran como seguidores ¿de quién? De Cristo. Los versículos 2 de Corintios 5, 15 y 17 y Colosenses 3, 23 y 24 dicen esos versículos más o menos así: porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo, a quien servimos. Todo el que acepta a Cristo, como decía mi hermano que recibió el libro, se convierte en un servidor de Cristo. Tercero dice: Jesús es nuestro amo, y como nosotros somos sus servidores, la sierva del Señor da una frase categórica. Eso que está allí no lo puse yo de mi autoría, lo dice la sierva del Señor. Dice: Jesús es dueño de nuestra voluntad. Y eso es tremendísimo. Nosotros no somos de nosotros mismos. Nosotros somos ¿de quién? De Jesús. Y al ser de Jesús, Él es dueño de absolutamente todo nuestro ser, incluido nuestro pensamiento y nuestra voluntad. ¿Qué versículos confirman eso? 1 Corintios 6, 20 y 1 Pedro 1, 18 al 19.
donde dice la Biblia que el Señor, que nosotros fuimos comprados por precio. Fuimos comprados por el Señor Jesús. ¿Y con qué fuimos comprados? Dice en 1 Pedro que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro dueño y aún es dueño de nuestra mente y nuestra voluntad. Y como nuestro amo y Señor, escuchen bien, como nuestro amo y Señor, Él exige de nosotros perfección de carácter. Perfección de carácter. Filipenses 2:14 al 15, Colosenses 1:28 y 1 de Pedro 1:15 al 16 dice que nosotros debemos conducirnos como obreros irreprensibles, como hijos de Dios sin mancha ni tacha, para que el mundo se avergüence y nos presentemos como perfectos en carácter por la gracia de Jesús. Y la buena noticia, si uno se pone a pensar en eso, es tremendo desafío. Pero la buena noticia es que el Señor nos dice cómo lo podemos lograr. Porque si Él lo pide, entonces gloria a Dios, porque Él también nos dice de qué manera se puede alcanzar. Y dice que Cristo nos da el poder a través de los dones para que nosotros podamos cumplir su voluntad. ¿Dónde dice eso? San Juan 15:4 al 5 y 2 de Corintios 12:9. Algunas de las palabras de esos versículos dicen así. Jesús dice: yo soy el pámpano y vosotros, pero yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en ellos, entonces ellos llevan mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en 2 de Corintios el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces mire el orden tan interesante como la sierva del Señor presenta en ese capítulo el asunto de los dones y talentos. Dios es nuestro amo, Él nos compró, como dueño de nuestra voluntad nos pide que tenemos que ser perfectos en carácter, a la misma altura del carácter de Jesús, pero que para poder alcanzarlo nos da los dones, talentos y bendiciones que debemos administrarlos y usarlos de manera correcta para poder cada día parecernos más ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Los dones y talentos, ser mayordomos o buenos administradores, significa que tenemos que usar correctamente los dones y bendiciones que el Señor nos ha dado. Y yo quiero poner una premisa ya sobre la mesa. ¿Creen ustedes que la iglesia adventista es una iglesia que ha sido grandemente bendecida por el Señor? Amén. Yo lo creo. Ahorita hagamos lo personal, porque Harold enfatizó mucho eso. Es como enriquecer, ¿qué cosa? La personalidad. ¿Usted considera que en su vida ha sido bendecido por el Señor? Amén. Y el Señor nos ha llamado a utilizar esos dones y talentos y bendiciones, ¿para qué? Para parecernos más a Jesús. Ese es el propósito de la mayordomía, perfeccionar nuestro carácter. Y una vez nosotros estemos en armonía con el cielo, entonces hay que hacer lo que mencionaba también el hermano: no dejar los dones solamente para nosotros, sino que tenemos que utilizarlos ¿para qué? Para adelantar la obra del Señor. Los dones son para el crecimiento espiritual personal, pero también utilizarlos para predicarles a otros acerca del amor de ese amo y Señor Cristo Jesús. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahorita mire este aparte. Es una cita que la verdad, les confieso, mis hermanos, me impactó mucho. No tiene nada de ambiguo y por el contrario es contundente. Dice la sierva del Señor: sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea un asunto fácil lograr la perfección del carácter. ¿Es un asunto fácil o difícil? Difícil no porque Jesús no pueda o no tenga poder. Vamos a mirar por qué.
Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante ¿qué cosa? Esfuerzos individuales, realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales, y nosotros formamos ¿qué cosa? El carácter. Formamos el carácter. Lo desarrollamos, mire, ¿cómo se desarrolla el carácter perfecto? Sosteniendo rudas y severas batallas ¿contra quién? Contra el yo. Cuando nosotros venimos del mundo del lodo cenagoso, de donde el Señor nos sacó, nuestro corazón ya viene con inclinaciones y deseos que son contrarios a la voluntad del Señor. Y el problema es que cuando el Señor nos dice, te quiero limpiar y quitar lo que te hace daño, nosotros decimos, no, pues es que a mí me gusta. ¿Cómo me va a decir usted que para ser siervo del Señor tengo que dejar de ser como soy? ¿O tengo que dejar de disfrutar o practicar ciertas acciones que el mundo hace y ahorita al Señor no le gustan? Entonces peleamos con el Señor, y en vez de pelear con el Señor deberíamos pelear con nosotros mismos para luchar y dejar que el Señor quite, aunque nos duela, toda aquella podredumbre que traemos del mundo. Sigue diciendo, hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Y mire la palabra que utiliza a continuación. Tendremos, ¿qué cosa? Que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que se quede sin corregir ningún rasgo defectuoso o desfavorable. Esas, en otras palabras, todo defecto de carácter para el Señor es pecado. San Juan 3:16 para muchos es el versículo más hermoso de la Biblia, resume el Evangelio en una sola palabra, en un solo pasaje. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que hizo ¿qué cosa? Dio a su Hijo único para que nosotros pudiéramos ser salvos. Miren, este versículo se puede sacar muchas enseñanzas, les voy a mencionar dos. Número uno, el amor de Dios es tan grande que queda evidenciado que Él ama profundamente a todo pecador, incluidos nosotros. Nosotros somos pecadores, y ¿quién no ha sentido el amor de Dios en su vida? Amén. Por eso el coro, el lindo tema de esta semana es: gracias te doy por darme ¿qué? Esperanza, porque Dios ama ¿a quién? Al pecador. Pero en el mismo pasaje de San Juan 3:16 nosotros podemos ver que al mismo tiempo Dios aborrece ¿qué cosa? El pecado. Y decía el hermano Andrés el sábado pasado, nosotros tenemos que llegar a la condición de poder aborrecer tanto el pecado como lo aborrece Jesús. Pero nosotros queremos que ese San Juan 3:16 Jesús nos salve, pero que nos salve no de nuestros pecados, sino en nuestro pecado. ¿Será que el Señor quiere hacer eso? El Señor lo aborrece, y por eso nos ha dado dones y talentos, para que entendamos que nos ama tanto que quiere quitarnos aquello que nos lastima y nos hunde en la miseria y en la perdición. Termina este pasaje: nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. ¿Alguno ha pronunciado alguna vez esta frase o la ha escuchado a alguien decir, es que así soy yo y así me voy a morir? ¿Será que esa frase es correcta delante del Señor? Si llegáis a esta conclusión, mire lo que dice: dejaréis ciertamente de obtener ¿qué cosa? El que diga que es que él es así, pecador, y así Dios lo va a llevar al cielo. La sierva del Señor dice que todo aquel que pronuncie esas palabras no va a tener ¿qué cosa? Vida eterna. La imposibilidad no reside en Dios, sino en nuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer.
La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse ¿a qué cosa? Al gobierno. Usted ya con este pensamiento como base, yo lo llamo la reflexión del siguiente punto. Si un predicador se para aquí en plataforma y dice: mi hermano, el pecado es algo normal. Desde tiempos del Antiguo Testamento ha existido el pecado y la corrupción en el pueblo de Dios. Así que si usted ve que en la iglesia del Señor hay pecado, no se escandalice. Haga de cuenta que nada ha pasado y solamente concéntrese en cumplir los programas, en dar el diezmo, porque de lo demás se encarga el Señor y así nos salvará porque somos la niña de su ojo. ¿Ese pensamiento es correcto o no de acuerdo a la cita que acabamos de leer? Correcto. Es incorrecto. Nadie puede decir que el pecado en la iglesia es algo normal y que tenemos que quedarnos callados frente al pecado, la corrupción que hay en la iglesia. Porque la Biblia me está diciendo que todo aquel que diga así soy y así me muero, entonces no va a tener ¿qué cosa? La vida eterna. Los dones y talentos fueron dados de manera individual y también como iglesia para que nosotros día a día luchemos contra el pecado y nos acerquemos más a la perfección del carácter de ¿quién? De Jesús. Pero ¿sabe qué es lo triste, mi hermano? Que el día que eso se predicó, no puedo decir que todos, pero sí muchos dijeron amén cuando dijeron que el pecado es algo normal en nuestra vida y en nuestra iglesia. Sigamos diciendo, próxima ilusión por favor. El Señor tiene una gran obra que debe ser hecha y recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. Por eso dice el Señor Jesús en una parábola: el que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es lo hermoso del Señor. Él no nos pide que abandonemos algo simplemente porque sí. Él nos ha dado la promesa de que tiene mejores cosas para nosotros. ¿En dónde? En el cielo. Y nosotros aquí aferrados de basura, como dice el apóstol Pablo. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos, ¿qué cosa? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahorita le voy a dar paso a mi hija. Ella quería explicarme, me dijo: papá, que tú prediques, déjame tener una parte. Vamos a ver un pequeño resumen de cómo nosotros podemos ser buenos administradores aplicando cada uno de los 8 dones y talentos que el Señor nos ha dado y que hemos estudiado durante esta semana. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. El profeta de Dios nos explica 8 dones y talentos que Dios nos dio para administrar. El primero, las facultades mentales. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. 2, el habla. Nuestras palabras tienen que ser buenas y amables siempre. 3, la influencia. Nuestro testimonio puede ser bendición o maldición para los demás. 4, el tiempo. Aprovechar las oportunidades y no ser ociosos. 5, la salud. Cuidar nuestro cuerpo y tener dominio propio. 6, la fuerza. Hacer lo mejor para Dios y lo correcto. 7, darle el diezmo. 7, el dinero. Darle el diezmo a Dios y el resto usarlo generoso. 8, los impulsos y sentimientos bondadosos. Bondadosos. Lo va a explicar a mi papá.
Les voy a enseñar un coro que yo me inventé. Pienso antes de hablar y doy buena influencia. Sé que hay tiempo para todo y mi cuerpo voy a cuidar. Mis fuerzas son para Jesús y generoso siempre seré. Amén. Amén. Yo me bauticé más o menos en el año 2010 y 1 o 2 años después yo me hice amigo de Harold y Andrés, y cuando nació mi hija, desde pequeñita siempre le enseñamos a decirle que cuando se refiriera a Andrés o a Harold y a sus esposas Francia y Calimar, se refiriera como tíos. Es el tío Harold y el tío Andrés. 3 semanas antes de que iniciara la semana de mayordomía, yo le conté, le dije, tu tío Harold, tu tío Andrés y yo vamos a tener una semana de mayordomía. Así que te voy a explicar en qué consiste lo que vamos a hablar. Entonces, durante 8 noches del culto familiar que hacemos todos los días, le explicamos cada uno de los talentos. Y mi hija dijo, papá, eso me está gustando mucho, me quiero inventar un coro para acordarme siempre de los 8 dones del Señor. Y los escribió y se inventó ese coro que ella les compartió. Y el sábado pasado que inicié la campaña, eso sí fue por sorpresa, me dijo, papá, el sábado que prediques tú, yo quiero predicar contigo. Entonces ahí pues la verdad me estoy tratando de contener porque la emoción y recordar eso, la verdad que lo quiebra a uno, y pues le doy muchas gracias al Señor, porque esto es simplemente una de las evidencias de lo maravilloso que el Señor es con cada uno de nosotros. Ese es el resumen de la semana. Vamos a entrar entonces ahora en los minutos que nos quedan, sabiendo que los dones y talentos el Señor nos los dio para que los usáramos de manera correcta, para fortalecer nuestro carácter, perfeccionar y para predicar el Evangelio. Vamos a mirar en qué consiste el don número 8, los impulsos y sentimientos bondadosos. Vamos a la siguiente, por favor. La sierva del Señor lo define así: cuando entendemos las cosas espirituales y sentimos en ese momento el llamado del Señor, se puede decir que es cuando nosotros tenemos un corazón sensible. Todas las personas, yo lo creo así, cada uno de nosotros en algún momento se ha sentido llamado a compasión, o ha sentido en su corazón en algún momento el deseo, el impulso de ayudar a otra persona cuando la ha visto en necesidades. No solamente puede ser necesidad económica, sino en un momento de tristeza, en un momento en que alguien necesitaba apoyo. Yo sé que todos en algún momento hemos sentido como que el Espíritu Santo nos llama y nos dice, mire, usted tiene y puede hacer algo para ayudar a esta persona que lo necesita. Y cuando nosotros tenemos ese impulso de sensibilidad en el corazón, eso, mi hermano, es un don que Dios nos ha dado. Todo impulso generoso que salga o que creamos que nace en nuestro corazón, en realidad no nace de nosotros, sino que es un don que viene ¿de dónde? Del Padre. Y es algo muy bonito, porque Dios nos ha dado, lo decía Harold anoche en su predicación, algunas veces nosotros creemos que por falta de plata, por falta de tiempo, de recursos, de lo que sea, no podemos ayudar o no podemos materializar esos impulsos de bondad que el Señor pone en nuestro corazón. Pero resulta que nosotros en nuestra vida diaria descuidamos los pequeños detalles de la vida, las pequeñas oportunidades que Dios pone en nuestro camino para mostrar amor y bondad hacia el prójimo. Y el Señor nos dice hoy que uno de los talentos o dones de los cuales nos va a pedir cuenta cuando Él venga por segunda vez es qué hicimos con aquellos sentimientos bondadosos que puso en nuestro corazón
cuando tuvimos la oportunidad de ayudar y de mostrar amor a nuestro prójimo. Punto número 2, con relación a esto. Bueno, me adelanté un poquito, dice, aprovechar todas las oportunidades siendo fieles al cumplimiento de la misión en los pequeños deberes de la vida como cristianos. Así pues, el Señor mencionaba con relación a este tema, que uno, para sacar excusas y no hacer lo que le corresponde, está muy bueno y puede sacar 1001 excusas para no cumplir los mandatos del Señor. Y algunas veces decimos incluso palabras como esta: yo no puedo, pero yo sé que tal hermano sí, porque él tiene plata. Si yo tuviera la plata del hermano, créame que yo haría más obras de la que hace él. Y resulta que somos buenos y expertos para hablar de los demás, pero resulta que si tuviéramos las mismas condiciones de la persona que estamos criticando, dice la sierva del Señor, que no haríamos igualmente. Porque eso no se trata de tener o no tener, eso se trata de la disposición que tenemos en nuestro corazón para cumplir fielmente los mandatos del Señor. Pero cuando nos dicen, no, es que hay que salir de nuestra zona de confort, es que me piden que me salga de donde yo estoy cómodo, digo, no, mejor que lo haga otro. El Señor sabe mi condición, decimos algunas veces, y reprimimos la voz del Espíritu Santo, que es la que nos está llamando en ese momento. ¿Y sabe qué es lo peligroso de eso, mi hermano? Que de tanto reprimir el llamado del Espíritu Santo, pronto ese don maravilloso de tener un corazón sensible lo vamos a perder. Y ya jamás volveremos a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque nos habremos entregado al que es el enemigo del Espíritu de Dios. Punto número 3. Hablando acerca de los impulsos y sentimientos bondadosos. No hacer acepción de personas. Debemos ser afectuosos con todos los que necesitan ayuda. ¿Usted quiere enriquecer su personalidad? ¿Usted quiere cada día parecerse más al Señor Jesús? Entonces el Señor Jesús nos dice, amemos incluso a quién. Y eso sí es difícil. Y aunque yo se los diga, no significa que yo lo cumpla. Pero la palabra del Señor me está amonestando directamente a mí, porque está diciendo que a la hora de ser bondadosos, no tenemos que mirar si la persona es de nuestro agrado o no, sino que esos impulsos de bondad y amor, todo hijo de Dios lo debe mostrar de forma liberal a todo aquel que el Señor ha dicho que es nuestro prójimo. Y hace un momento ustedes lo dijeron, somos una iglesia y somos individuos grandemente bendecidos. Y ahorita vamos a ver un versículo que dice, en el que el Señor dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. Y si nosotros decimos y dijimos amén, que somos grandemente bendecidos por el Señor, pues en su venida el Señor nos va a exigir qué hicimos con las grandes bendiciones que Él puso en nuestras vidas. Y la sierva del Señor menciona una parábola, porque como les dije, aunque es algo personal, cómo enriquecer la personalidad, nosotros pertenecemos a un cuerpo que se llama el cuerpo ¿de qué? De Cristo, que es la iglesia. Y cuando el Señor dice que debemos cumplir con la fidelidad en la mayordomía, nos habla como individuos, pero también nos habla como iglesia. Y en ese pasaje la sierva del Señor menciona esta parábola, la palabra del siervo bueno comparado con el siervo malo. Están dos pasajes de la Biblia, San Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51, y San Lucas capítulo 12, versículo 41 al 48. Si usted quiere estudiar más a profundidad, una alternativa que yo le sugiero es que se lea el comentario bíblico adventista. El comentario principal está en el pasaje de San Mateo. Allí usted va a mirar unos pensamientos bastante interesantes y también algunos
términos apartes de la sierva del Señor. Aquí simplemente vamos a mencionar algunos detalles que también la sierva del Señor menciona en su libro. Dame la siguiente, porfa. San Lucas capítulo 12, versículo 41 comienza el preámbulo de esa parábola así. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Sabe qué parábola es? La parábola que contamos en el momento infantil acerca de la importancia de estar preparados para la venida del Señor. Entonces Pedro se acerca ya en intimidad al Señor Jesús y le dice: Maestro, ¿la parábola que contaste es para todo el pueblo o es para nosotros que somos tus discípulos, los que tú has designado para liderar tu iglesia cuando tú ya no estés? Le hizo esa pregunta y el Señor Jesús le responde con otra pregunta bien interesante. Dice: y respondió Jesús: ¿quién es qué cosa? El mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Miren, la respuesta del Señor Jesús la pregunta del Señor Jesús está implícita en la respuesta. Pedro le dijo: ellos o nosotros somos los que tenemos que poner énfasis en la mayordomía. Y el Señor le dice: el mayordomo fiel es el que lleva la comida a su casa. Y si lo quisiéramos aplicar a nosotros, vale, porque es una parábola que tiene enseñanza para todos. Pero mira lo que dice en 1 Pedro 5:2, que tiene un detalle muy interesante, hablándole a los ancianos y a los pastores que dirigían las iglesias en ese tiempo. Les dice a ellos: ¿qué cosa? Apacentar la grey del Señor. Ese término apacentar significa, está diciendo el apóstol Pedro, que fue el mismo que preguntó en esa ocasión, está diciendo: ojo, pastores y ancianos, ustedes son los encargados de llevar el alimento ¿a quién? A la grey del Señor, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué cosa? Ejemplos de la grey. Si nosotros hablamos de mayordomía, de fidelidad y de gratitud, ¿quién debería ser el modelo para la iglesia de fidelidad y gratitud según este versículo? El pastor. Dice el versículo 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible ¿de qué? De gloria. El hermano Andrés en una predicación lo mencionaba también. El pastor de la iglesia debería ser el ejemplo en todo. Debe ser el ejemplo en cuando hay un conflicto. El pastor es el que con su ejemplo nos debería enseñar cómo se resuelven conflictos. El pastor es el que debería ser ejemplo de fidelidad, ejemplo de amor, porque para eso lo puso ¿quién? Y si queremos hacerlo abarcante, no solamente son los pastores, sino también los ancianos y los líderes de la iglesia, porque a ellos los ha llamado a hacer ¿qué cosa? A apacentar la grey del Señor. Y en esta parábola él dice: ¿quién será el mayordomo fiel? ¿Y quién será el mayordomo fiel? Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay una cosa que les quiero decir con mucho amor. Segunda de Timoteo 3:16 dice: porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para todas esas cosas. Y nosotros decimos que la palabra del Señor es inspirada. Y entonces cuando nos predican aquí de las promesas de la palabra del Señor, decimos: amén, gloria a Dios, palabra del Señor. Cuando nos predican acerca del amor de Dios que está en la Biblia, todos decimos: amén, gloria a Dios, porque eso es palabra del Señor. Pero cuando nos predican de las reprensiones y de que la Biblia es como una espada de doble filo que entra y nos corta, ahí no es amén, es palabra del Señor. Mire, en la Edad Media y en el tiempo de los fariseos había una práctica
una práctica que la sierva del Señor la llama como violación de la libertad de conciencia. Y cuando los líderes religiosos o los miembros de la iglesia no les gustaba el mensaje que traían predicadores que eran conforme a la palabra del Señor, pero que denunciaban o demandaban los pecados que habían entre ellos, entonces la gente le decía a los predicadores: mire, tiene dos opciones, o se calla o lo sacamos. Y eso la sierva del Señor lo llama como cohibir la libertad ¿de qué? De conciencia. Y nosotros ni como individuos ni como institución tenemos la potestad para decirle a una persona: esto sí lo puede predicar, esto no lo puede predicar, porque es que si lo predica, ¿qué pensarán las visitas? Pobrecitos, se pueden espantar. O pues nadie puede decir: no, ese mensaje no es el tiempo, de pronto más adelante lo pueden hacer. Y entonces nosotros queremos imponer nuestra propia forma de ser, cohibiendo la conciencia de otra persona que le ha sido revelada palabra del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a otro hermano: esto se puede predicar y esto no se puede predicar si está en la palabra del Señor? Y esto es un mensaje de reprensión. Y yo me podría preguntar: ¿será que alguno piensa que este mensaje de reprensión no se puede predicar? Está en la palabra del Señor. Una reprensión para todos, pero especialmente para quienes, para aquellos que han sido llamados a alimentar ¿qué cosa? A apacentar ¿qué cosa? La grey del Señor. No cohibamos la libertad de conciencia de nadie, sino que todo nuestro actuar sea siempre conforme ¿a quién? A la palabra del Señor. Mucho cuidado, hermano. Yo le recomiendo: nunca vaya a participar, ni de forma directa ni indirecta, cuando como iglesia, como individuos, queramos cohibirle la libertad de conciencia a un predicador que está hablando sobre la palabra del Señor. No lo haga. Pasemos a la siguiente, por favor. Dice Lucas 12:43, continuando con la parábola del siervo fiel y prudente: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así como administrando fielmente ¿qué cosa? Los dones del Señor. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y mire que la sierva del Señor da un pensamiento muy bonito. Dice que en el día que nosotros estemos en el reino de los cielos con el Señor, que el Señor esté pasando revista con nosotros, vamos a mirar hacia atrás. Si fuimos fieles en los pequeños deberes de la vida, entonces el Señor Jesús nos va a decir: puedes sentirte satisfecho porque hoy estás con el deber cumplido. Yo quisiera que el Señor dijera eso de mí. En el reino de los cielos miraremos hacia atrás y diremos: valió la pena sacrificar los placeres del mundo, porque la corona incorruptible que tiene mi Señor supera por mucho en valor cualquier cosa que yo haya querido en esta tierra. Cualquier cosa. Bienaventurado y dichoso el que lo haga así. Sin embargo, pone el contraste: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, entonces vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Le quiero leer textualmente el comentario de una persona. El siervo que dice en este versículo de Lucas que piensa en su corazón: mi Señor se tarda en venir, es aquel que vive y actúa como si Cristo todavía se demorara mucho en venir. No niega la venida del Señor, sino que tiene apariencia de piedad y en cumplimiento de la misión.
pero en momentos de crisis no es leal, no tiene fervor para batallar contra el pecado, no exhorta, sino que más bien adapta su mensaje para que sea de agrado para todos. Se olvida que el mensaje de la segunda venida tiene por objetivo arrancar el interés del corazón de toda cosa mundana. La venida del Señor se acerca gradual y furtivamente. La venida del Señor se acerca y está más cerca de lo que nosotros creemos, cuando nosotros nos imaginamos. Sin embargo, no sé si estamos como el siervo fiel que se está preparando para la venida de su amo. Y no hay necesidad de reflejar, de manifestarlo de viva voz. O no hace falta que alguien venga y nos lea el pensamiento o nos juzgue. Dice la sierva del Señor que nuestros propios actos en la vida reflejan o no si creemos en la segunda venida de Jesús. Si creemos o no. Toma la siguiente, por favor. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas 12:47. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿mucho qué? Se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pasemos a la siguiente, por favor. La lectura bíblica fue 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y, ¿qué cosa? Administradores de los misterios de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 2? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea fiel. Se requiere que cada administrador sea hallado como, o sea, en otras palabras, que haya usado correctamente, ¿qué cosa? Los dones que el Señor nos ha dado para enriquecer nuestra personalidad y también para crecer como pueblo del Señor. El hermano Duvernay tuvo una prédica hace poco, me gustó mucho. Después de esa prédica le dije que predicó igualito al pastor Esteban Bor. Fue un tema bien interesante y esa prédica sí quedó grabada. Y él mencionaba en su prédica que en el cielo hay libros y que en los libros del cielo se está llevando un registro de la vida de cada uno de nosotros, que se está llevando a cabo un juicio que no es para tener miedo, sino que los registros de cada acto de nosotros es porque cuando venga el Señor Jesús, Él nos va a dar el mismito carácter. Yo no sé si alguien nos ha preguntado, pero cuando la sierva del Señor dice que cuando nosotros resucitemos, vamos a tener el mismo carácter que hayamos formado en la tierra. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿y cómo va a ser el Señor para acordarse exactamente de cómo era cada persona? Un predicador de una aplicación muy interesante, así como la dio el hermano Duvernay, y él decía, pues sencillo, es que el Señor tiene apuntado en los libros cada acto que nosotros como individuos hacemos. Y cuando nosotros resucitemos, aunque nuestro cuerpo estará transformado, el Señor nos va a devolver exactamente nuestro mismo carácter. Ahora la pregunta sería, cuando el Señor nos llame a cuentas acerca de la administración de los dones que Él nos dio, en el tiempo, en la influencia, en el dinero, en la salud, en todos los que mencionó María Isabel, ¿qué registro se hallará de nosotros? Un registro donde se podrá ver amor al mundo o esperanza en el reino de los cielos. Pasemos a la siguiente y última, por favor. Mateo 6:19 dice:
No os hagáis tesoros en ¿dónde? En la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el versículo 21 de San Mateo 6 dice: porque donde esté vuestro tesoro. Si el Señor Jesús se sentara en nuestra familia, y como familia, les digo, se los cuento porque es uno de los mayores temores que yo tengo en mi corazón, temores en cuanto a solemnidad. Y si el Señor me llama a mí y a mi esposa y me dice: venga, vamos a revisar la mayordomía de tu casa, y entonces el Señor empezara a pasar revista, ¿qué hago yo con el tiempo? Si he sido buena influencia para mi hija, cómo manejo las finanzas, si he sido fiel con el diezmo, si he sido generoso con el resto de la parte, si he cuidado mi salud. ¿Será que el Señor se sentirá agradado de mi familia cuando pase revista de la mayordomía? Yo le oro al Señor para que la respuesta sea un sí. Y yo le invito para que usted se haga la misma pregunta, no de forma pública, sino a nivel interno con el Señor. Si el Señor se sienta con usted, con su esposa, con sus hijos, a pasar revista de la mayordomía, de la manera en la que estamos utilizando los diezmos, los dones, el tiempo, la influencia, como familia en nuestro hogar, el Señor se sentirá agradado. Y más allá, llevémoslo también al ámbito eclesiástico. Si el Señor se sentara a revisar los dones que como iglesia nos ha dado, lo que hemos estado usando, nuestra influencia, los presupuestos que como iglesia asignamos a los diferentes proyectos, ¿será que el Señor se sentirá agradado y dirá: no, se está teniendo en cuenta al huérfano, a la viuda, se está teniendo en cuenta en hacer la obra como el Señor lo manda? ¿Será que el Señor se sentirá agradado de los administradores que ha puesto sobre la iglesia? Yo no digo que no, pero tampoco digo que sí. Yo lo que digo es que la sierva del Señor lanza este mensaje de una manera genérica para que todos analicemos si estamos usando o no fielmente los dones del Señor. Y el Señor Jesús dice en el libro de San Mateo: por sus frutos, ¿qué cosa? No necesitamos 3 dedos de frente ni mirar el corazón de nadie. La fidelidad en la mayordomía se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Somos cristianos aquí en la iglesia y debemos ser cristianos en todas las actividades de nuestra vida. Y eso no es una carga ni es algo para asustarse. Al contrario, es algo que nos debe dar motivación y ánimo, valga la redundancia, porque renunciar a los placeres de este mundo significa hacernos herederos de los tesoros del reino de los cielos. Y que cuando el Señor venga pronuncie estas palabras de San Mateo 25:21, cuando le dijo al que le dio 5 talentos y lo usó correctamente, ojalá también nos lo diga a nosotros. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo que está resaltado, dígalo con fuerza: entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a cantar con alegría, porque motivos de gratitud tenemos muchos para el Señor, porque motivos para serle fiel al Señor de manera voluntaria hay muchos. Porque si usted quiere en este momento entregarle su corazón al Señor, lo puede hacer. Mira, yo soy malísimo para hacer llamados, pero si usted hoy siente que el Señor lo llama a que le entregue su vida para ser buen administrador y disfrutar de los tesoros del cielo, y no tiene nada que se lo impida, no tenga miedo. Mira, aquí tenemos ancianos, está el hermano Harold, el hermano Rodrigo, está el hermano Duvernay, tenemos un bautisterio. Si usted siente en su corazón el llamado del Señor a serle fiel y agradecido por todo lo que le ha dado, no deje pasar esta oportunidad, porque hoy es el día ¿de qué? De tu salvación. Vamos a cantar.
Este es el nombre que me dice Harold. El título del libro que le quedé viendo, El Viajero, el que cuenta la historia de la obra misionera en Colombia y en Venezuela. Si ese es su deseo, si ha sentido en su corazón el llamado a serle fiel y agradecido al Señor entregándole su vida, yo le invito para que pase al frente o se quede allí, pero vamos a hacer una oración para que de ahora en adelante, aquellos que hemos sido bautizados y los que no, decidamos de una forma real y práctica ser fieles mayordomos de los dones que el Señor nos dio. Vamos a terminar con el coro tema Jesús te ama. Gracias te doy por la esperanza que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio que me dio la salvación. Jesús, gran Jesús. Gracias te damos, mi Señor, por tu sacrificio y por las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. De antemano te queremos pedir perdón, porque sabemos que de una u otra manera hemos sido infieles en la administración de alguno de los dones que tú nos has dado. Pero Padre, hoy de manera humilde y de acuerdo a la sinceridad de cada uno de mis hermanos, queremos decirte que queremos entregarnos para que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en esta tierra como lo haremos en el reino de los cielos. Padre, fidelidad y gratitud son dos cosas que tenemos en nuestro corazón, al menos lo manifestamos. Te pedimos de que también lo podamos manifestar en cada una de las acciones que hagamos en nuestras vidas. Padre, te entregamos en tus manos de amor lo más preciado que tenemos, nuestro corazón y nuestras familias. En tus manos de amor te entregamos nuestros seres queridos porque queremos, mi Señor, que usted nos ayude a vivir en esta tierra siendo luz, porque no nos queremos quedar aquí en este mundo, sino que queremos disfrutar, mi Señor, por su misericordia, de todos los tesoros del reino de los cielos. Gracias por la oportunidad que nos das. Hoy en la tarde, mi Señor, vendremos a darte gratitud y alabanza a través del canto y a través de los testimonios y de las ofrendas. Permítame, Señor, que hoy pueda ser el primer día del resto de nuestra vida, habiendo renovado nuestra comunión y nuestra fidelidad a ti. Perdone si hemos dicho algo que no le ha agradado y ayúdenos para que como hermanos, como iglesia, como familia espiritual que somos, podamos avanzar todos juntos, porque estos mismos hermanos que usted nos ha puesto hoy a nuestro lado son los mismos hermanos con los que queremos cantar en el reino de los cielos cuando tú vengas por segunda vez.
En tus manos de amor nos encomendamos y lo hacemos con confianza, porque oramos humildemente en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, pueden tomar asiento y esperar la salida de los diáconos. Mientras Mis hermanos, los diáconos dan la salida, vamos a cantar el himno número 338. Padre amado. 368, Padre amado.